Japón se conmocionó ante el homicidio de uno de los políticos más representativos y queridos de su país, el ex primer ministro nipón Shinzo Abe, quien fue asesinado a tiros en un acto de campaña, algo muy inusual en el país, y es que conseguir un arma de fuego es casi imposible, y los asesinatos son muy inusuales. Tan solo en todo el año pasado, 2021, se reportaron apenas 10 tiroteos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El ex primer ministro japonés Shinzo Abe murió tras ser tiroteado durante un acto de campaña en Nara, una ciudad bastante lejos de donde vive, a 5 horas de Tokio. Fue llevado al hospital de manera inmediata, pero en ese momento ya se encontraba en estado de paro cardiorrespiratorio y sin signos vitales, pues había recibido 2 disparos, uno de ellos en el cuello, y por más que se intentó reanimarlo deteniendo el sangrado y con una transfusión, no lograron salvarlo. Al momento del homicidio, los agentes de seguridad se abalanzaron contra el sospechoso Tetsuya Yamagami, de 41 años, quien fue arrestado en ese momento. Y esto generó dudas e incertidumbre sobre cómo este hombre consiguió un arma, pues en Japón tienen un control extremo e intolerancia sobre la posesión de ellas. Incluso, se presume tener una tasa de criminalidad muy baja, tan solo el 0.2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Según reportes de medios locales, el presunto culpable fabricó su propia arma casera, por lo tanto, no había un registro oficial de ella. Tras una inspección hecha por la policía en la casa del presunto homicida, descubrieron explosivos y más armas de fabricación casera. Hasta el momento se sabe que Yamagami había formado parte de las Fuerzas de Defensa Marítimas de Japón y que había terminado el servicio en 2005. Sin conocer aún lo que lo motivó, supuestamente el presunto culpable declaró que fabricó el arma para asesinar a Shinzo Abe. Tetsuya Yamagami se encontraba tan solo a unos metros del ex primer ministro antes del asesinato. Shinzo Abe fue el primer ministro de Japón que más tiempo ocupó en un cargo, un hecho histórico, no solo porque Japón tiene una alta rotación en primeros ministros, sino porque Abe solo había permanecido un año en el cargo en un intento previo y mal logrado de liderar el país. Fue elegido al Parlamento por primera vez en 1993 e integró el gabinete del primer ministro Junichiro Koizumi, cuando en 2005 fue nombrado como secretario de jefe de gabinete. Fungió como primer ministro entre el 2007 y 2008 y luego una vez más entre el 2012 y 2020, convirtiéndose en el hombre más joven en ocupar ese cargo en el Japón de la posguerra. Era conocido como un halcón vigilante de la política exterior por sus políticas duras para cuidar la economía japonesa, por su dura postura en asuntos del exterior y por unificar el apoyo de gobiernos para contrarrestar el creciente poder de China. Dedicó gran parte de su vida a enmendar la constitución pacifista de Japón de la posguerra. Estuvo encargado de supervisar la recuperación de Japón tras el devastador terremoto y tsunami en Tohoku en 2011, que cobró la vida de más de 20.000 personas y produjo un colapso de los reactores nucleares en Fukushima. Abe fue heredero de una familia de políticos nacionalistas, hijo del exministro de Relaciones Exteriores Shintaro Abe y nieto del ex primer ministro Nobusuke Kishi. También fue responsable de una estrategia sobre política económica que fue titulada como Abenomics, en honor a él. Esta estrategia estaba fundamentada en expansión cuantitativa, estímulo fiscal y reformas estructurales, y fue reconocida como un factor importante en la recuperación de la economía antes de los estragos de la pandemia de COVID. Su asesinato deja a un pueblo conmocionado y preocupado por un acto de violencia a un hombre que cambió la política de su país y que trazó buenos lazos al exterior. En promedio, cada año hay al menos 10 muertes relacionadas con armas en Japón. En 2017 solo hubo 3, comparado con México, un país en el que su estrategia de seguridad deja mucho que desear, pues cerró el 2020 con 34.515 homicidios dolosos relacionados a armas de fuego. En 1888, México y Japón suscribieron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, el cual representó para Japón su primer tratado en condiciones de igualdad con un país occidental y para México el primer tratado comercial con un país asiático. Luego del asesinato de Shinzo Abe, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lamentaba el fallecimiento del político japonés. Nuestro pésame al pueblo de Japón. Fue asesinado, perdió la vida el ex primer ministro de Japón, Abe.
La violencia ocurrida en una nación en donde el uso de armas está prohibido y este tipo de crímenes son completamente inusuales deja un pueblo lastimado, pues la paz y la seguridad son parte fundamental de su vida. Mi nombre es Melissa Merlos y puedes seguir nuestro contenido en Ruido en la Red.